31 de marzo de 2025. Sevilla, España. Un profesor de economía publica un artículo que hace temblar los cimientos de Bruselas. Su nombre, Juan Torres López. Su mensaje, 4 palabras que cambiarían el debate europeo para siempre. Es una locura pura, que descubrió este hombre. ¿Por qué sus palabras provocaron una ola de indignación en toda Europa? ¿Y por qué las élites de Bruselas querían que nadie escuchara lo que tenía que decir? Porque mientras tú pagabas tus impuestos, mientras esperabas meses para una cita médica, mientras veías cómo subía el precio de la vivienda, ellos preparaban algo. Algo que costaría 800.000 millones de euros. Y no era para ti. Esta es la historia de cómo un economista español se atrevió a decir la verdad. Y de cómo esa verdad reveló el mayor engaño de la Unión Europea. Para entender lo que está pasando ahora, tenemos que retroceder 3 años. Febrero de 2022. El mundo cambia. El conflicto entre Rusia y Ucrania estalla. Y en Bruselas, algo más empieza a gestarse. Algo que llevaban años esperando. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, aparece en las pantallas. Su mensaje es claro: Europa debe armarse. Europa debe prepararse. Europa debe gastar. Al principio, nadie pregunta cuánto. Nadie pregunta para qué exactamente. Porque el miedo es una herramienta poderosa. Y cuando tienes miedo, no haces preguntas incómodas. Pero había alguien que sí las hacía. Un profesor en Sevilla. Un hombre que llevaba décadas estudiando cómo funciona el dinero. Cómo se mueve. Y sobre todo, a quién beneficia. Juan Torres López no es un político. No busca votos. No tiene un partido detrás. Es simplemente un economista que cree en una cosa muy simple, que el dinero público debe servir al pueblo. No a los lobbies. No a las corporaciones. Al pueblo. Y cuando empezó a ver las cifras que salían de Bruselas, algo no cuadraba. Enero de 2024. Ursula von der Leyen hace un anuncio histórico. Europa necesita rearmarse. La cifra que propone es astronómica, 800.000 millones de euros. 800.000 millones. Para que te hagas una idea, eso es más que el PIB de países enteros. Eso es más de lo que España gasta en sanidad en una década. Eso es suficiente para construir hospitales en cada pueblo de Europa. Para contratar a cientos de miles de médicos. Para eliminar las listas de espera. Pero no. Ese dinero no es para ti. Es para tanques. Para misiles. Para aviones de combate. Para la industria militar. Y aquí viene la pregunta que nadie en Bruselas quería responder: ¿por qué ahora? ¿Por qué esta urgencia? ¿Quién se beneficia realmente? Juan Torres López empezó a investigar. Y lo que encontró le heló la sangre. Porque resulta que detrás de cada gran decisión política, hay un gran negocio. Y detrás de este negocio, hay nombres. Nombres de empresas. Rheinmetall. Airbus Defence. Leonardo. Los gigantes de la industria militar europea. Desde 2022, sus acciones se han disparado. Sus beneficios han crecido un 30%. Sus lobbies han multiplicado su presencia en Bruselas. Y sus representantes se reúnen regularmente con los mismos políticos que deciden cuánto dinero se gasta en defensa. ¿Coincidencia? Juan Torres López no lo cree. Y tiene pruebas. Porque mientras las empresas de armas celebran récords históricos, los hospitales públicos colapsan. Las escuelas pierden profesores. Las pensiones se congelan. Y la gente común, paga la factura. Esto no es seguridad, dice López. Esto es un negocio. Un negocio que se alimenta de tu miedo. Y de tu dinero. Pero hay algo más. Algo que López descubrió y que nadie en Bruselas quiere admitir. La amenaza que justifica todo este gasto, no es lo que parece. 11 de octubre de 2025. Un analista británico, Alexander Mercouris, publica un informe demoledor. Según sus investigaciones, la mayoría de las declaraciones alarmistas sobre una guerra inminente con Rusia no tienen que ver con una amenaza real. Tienen que ver con las deficiencias de la industria militar occidental. En otras palabras, están inflando el peligro para justificar el gasto.
Están usando tu miedo para llenar sus bolsillos. Y Juan Torres López lo dice sin rodeos, su objetivo no es la seguridad, sino el beneficio. Inflan la amenaza para desviar fondos públicos hacia la industria militar y los grupos de presión. Piénsalo. ¿Cuántas veces has escuchado en las noticias que Rusia es una amenaza existencial? ¿Cuántas veces te han dicho que Europa debe prepararse para la guerra? ¿Y cuántas veces te han explicado exactamente contra qué nos estamos preparando? Porque si realmente hubiera una amenaza inminente, no deberían estar movilizando a la población. No deberían estar construyendo refugios. No deberían estar preparando planes de evacuación. No. Lo que están haciendo es firmar contratos con